Bien, muy buenas tardes, ¿cómo están? Reciba un cordial saludo y bienvenidas nuevamente a la asignatura de didáctica general. El día de hoy vamos a continuar trabajando desde las funciones del enseñante y voy a hacer una explicación teórica respecto a esos puntos, ¿sí? Como siempre nos ubicamos en nuestra aula virtual donde nosotros tenemos la presentación respectiva. Y en este caso corresponde justamente a esta presentación de acá, que nosotros ya habíamos empezado a trabajar en cuanto a las funciones del enseñante propiamente, ¿sí? En cuanto a lo que tiene que ver con procedimientos, técnicas y estrategias, y nosotros básicamente le estamos sacando del libro de didáctica general de Feldman y de Osoyo de textos del 2011 y 2016 respectivamente, son clásicos. Algo de esto ya habíamos nosotros realizado al momento de pretender construir un perfil y que en base a esto, características personales, rasgos propios de la enseñanza de la disciplina y rasgos generales sobre la enseñanza, nosotros habíamos pues determinado un perfil, trabajo que se completó la semana anterior y que nosotros recuperaremos en ese taller del día jueves, que lo vamos a realizar sobre el aspecto justamente de encontrar un diálogo y un debate en esas características únicas del perfil. Ahora, continuando con lo siguiente, tenemos nosotros que tener en cuenta algo. Una buena didáctica no solamente se hace con un buen maestro, eso es muy importante, ¿sí? Estamos viendo el perfil como un elemento, un perfil del docente como un elemento importantísimo de la didáctica, sino también es necesario crear o construir ese escenario. El docente tiene que crear el escenario adecuado para que se pueda dar una buena enseñanza y un buen aprendizaje, ¿sí? Desde ese punto de vista, ¿qué elementos son importantísimos para que ese escenario se cree? Primero, tener una enseñanza interactiva. Eso es fundamental, ¿sí? No podemos nosotros, y menos en la educación inicial, en general, tener una enseñanza de tipo clásica, súper tradicional, totalmente conductista 100%, sino lo que hay que hacer es tratar de mantener algo con mucha más interacción, que apartarnos exclusivamente de la clase magistral como tal e integrar actividades para que los estudiantes puedan desarrollar, actividades de participación, actividades de exposición, actividades de sustentación. Imagínense ustedes que de los 200 días de clase el maestro se pase hablando los 200 días. Eso es una locura y eso es un absurdo. Ojo con esto. Yo no digo en ningún momento que la clase magistral sea equivocada o esté mal, para nada. Al contrario, la clase magistral es un recurso muy utilizado didácticamente. No hay problema en trabajar. ¿Cuál es el problema? Es el abuso de la clase magistral. Ese es el problema. Si de los 200 días de clase yo me mantengo 180 días en clase magistral, estoy haciendo un abuso yo de ese recurso. Si por el contrario, vamos a decir, es que a mí me encanta trabajar en grupo, perfecto, pero ¿qué pasa si de los 200 días de clase yo me pongo a trabajar los 200 días haciendo grupos? En un momento el estudiante va a decir, ¿y dónde está la explicación de parte del docente? O por el contrario, digo, muy bien, el estudiante aprende con sus propios recursos y yo simplemente le doy bibliografía, fichas y demás, y hago eso durante todo un año. Ese es el problema, ¿sí? El abuso de una sola metodología de enseñanza. La enseñanza interactiva radica en qué? En que puede combinar varios modelos de enseñanza en orden a crear un escenario adecuado para el aprendizaje. Esa, sobre todo, es la explicación de este globo de aquí de enseñanza interactiva, que sea el docente capaz de combinar distintas metodologías con el propósito de crear un mejor escenario para el aprendizaje. De la mano entonces tenemos nosotros la cuestión de la planificación como elemento fundamental para crear ese escenario. Docente que no planifica su didáctica, docente que no planifica su clase no es docente, está improvisando, y en la didáctica no se improvisa, en la didáctica se planifica, eso es fundamental, ¿sí? La planificación es un elemento básico, vital, lo que une el currículo a didáctica se llama planificación, ¿sí? Y por planificación nosotros ¿qué podemos entender? Podemos entender básicamente que es el acto de planificar. Vamos al diccionario, nos dice eso. Entonces, ¿qué es planificar propiamente? Y planificar viene a ser que organizar
el conjunto de actividades que voy a realizar en el aula de clases orientadas a un objetivo. ¿Sí? Repito por favor esta parte. La planificación es un conjunto de actividades orientadas a la clase en base a un objetivo. ¿Sí? Lo que es lo que yo voy a hacer en la clase, cuáles son las actividades que yo voy a realizar. Voy a hacer una lluvia de ideas, voy a hacer una introducción, voy a hacer una presentación, una motivación, voy a poner un video, voy a jugar con material concreto, voy a utilizar materiales con texturas, voy a hacer rondas infantiles. ¿Cómo yo voy a planificar esa situación? ¿Sí? Eso es muy importante que se tenga en cuenta. La planificación, entonces, decimos que es el conjunto de actividades que se desarrollan en el aula orientadas o bajo la dirección de un objetivo. Siempre la planificación tiene un objetivo, ¿ya? Luego, dentro es importante también de este escenario, otra burbuja, contar con la cuestión de la evaluación. Y la evaluación, sobre todo acá, va a ser no tanto la cuestión de calificación, cuidado con pensar eso. Cuidado con pensar que evaluación igual calificación, eso no existe, ¿sí? Evaluación es un proceso, y un proceso que trata de mejorar siempre el aprendizaje. En principio, para crear un buen escenario, un docente tiene que planificar 3 momentos de evaluación: una evaluación diagnóstica, una evaluación formativa y una evaluación sumativa. Eso es importante que se tenga en cuenta, por favor. No es parte de la materia, pero cuando uno empieza a ver evaluación, uno empieza también a ver instrumentos de evaluación, ¿sí? Que eso es otra asignatura muy profunda, porque en realidad la evaluación es un tema de los más complejos en educación, de los más difíciles de abordar, y que es importante que se lo dé también la seriedad del caso. Justamente por eso hay una asignatura sola dedicada para el tema de evaluación. Aquí igualmente, continuamos nosotros con el siguiente grupo, burbuja, y hablamos aquí de la coordinación de la dinámica grupal. Esto es muy importante porque entendemos que el docente está trabajando en grupos y por lo tanto tiene que tener dentro de sus habilidades, tiene que tener habilidades de manejo en grupos. Algunos de los grupos, de los perfiles que ustedes pusieron, algunos de ellos coinciden en esta habilidad. Esta es una habilidad didáctica fundamental. No puede existir docente que no sepa manejar el grupo. El docente puede saber mucho de su área. El docente puede saber, un profesional a carta cabal, puede tener planificaciones excelentes, pero si no sabe manejar el grupo en clases, el docente se cae. ¿Sí? En cualquier nivel, sea con los más chiquitos o sea con el posgrado. Si el docente no sabe manejar su grupo de estudiantes en cualquiera de los niveles, se cae definitivamente todo lo que se compone del acto didáctico, del acto educativo. Van a empezar a perder el respeto al docente, van a empezar a aparecer los problemas de conducta y problemas disciplinarios. Y muchas veces de eso dice, ese docente no vale, suelen decir los inspectores o los vicerrectores. ¿En base a qué dicen eso? El profesor conoce su materia, domina su materia, se ha preparado para eso. Entonces, ¿de qué se quejan? No se quejan de los conocimientos, se quejan en este caso del trato, del manejo con el grupo. Y en ese estilo pueden existir varios tipos de manejo que pueden darse ahí. Puede haber un estilo autoritario en el cual el profesor dice silencio, todo el mundo se calla y me escuche. Puede haber estilos o modelos mucho más flexibles en los cuales el docente trate justamente de involucrar de alguna forma a los estudiantes en acuerdos. Verán, chicos, chicas, hagamos esto, ¿qué les parece si hacemos esto? Me apoyan y nos vamos entre todos para adelante. Sí. Y puede haber casos en los cuales el docente no tenga ese liderazgo, no tenga esa presencia, no tenga esa autoridad con el grupo y empecemos a tener problemas de conducta y disciplina. Los famosos casos que los docentes salen tristes del aula de clase, que el éxito del grupo es hacer llorar al profesor o a la profesora. Eso es una barbaridad, eso es una violencia educativa que se da en las instituciones, sobre todo en los niveles colegiales, ¿sí? Con los más chiquitos no hay ese problema fuerte de confrontación o de pugnas de poder que puede darse en el bachillerato, por ejemplo, pero con los más pequeños, ¿qué es lo que sucede en cuanto a la cuestión de la dinámica grupal? El docente tiene que también tiene que tener habilidades de cuidador aquí en la dinámica grupal, porque va a tener que llevar al baño al niño, va a tener que atender en el caso de que se golpee, se lastime y demás, va a tener que consolar.
que son otro tipo de habilidades que tienen que ver con la coordinación y el manejo propiamente del grupo. Va a tener que saber guiar y va a tener que también aprender a dirigir grupos, ¿sí? Esto es fundamental con los más pequeños. El rol cambia. Si de pronto con los más grandes tienes que meter en vereda a la gente, acá en cambio lo que tienes que hacer no es mimar, cuidado y dejar pasar todo, no, tienes que formar y tienes que mostrar lo que está bien y lo que está mal. Si hay una agresión entre compañeros, no puedes decir, muy bien, sancionados con esquema, mañana me traen padres de familia, porque así resuelves las cosas en los otros niveles. Acá lo que tienes que hacer es enseñarles a ellos que está mal, ser conscientes de actuación, porque estás con una persona que se está formando. Y de lo que tú hagas en esta época con los niños, con los más pequeños, va a venir luego cómo va a reaccionar de adulto. Si la persona va a saber manejar un conflicto, no. Si la persona va a poder saber disculparse y aceptar que alguien esté equivocado, decir, sí, ¿sabes qué? Lo siento, ¿sí? Esas son las cosas que uno aprende acá, ¿sí? A sentirse culpable o hacer que el otro se sienta culpable. Y eso hay que tener mucho cuidado. Por eso es más complicado la dirección del grupo. No es solamente cuestión de mandar al diálogo como de pronto los más grandes y decir ya se callan si estoy bajo un modelo autoritario. Con los muy pequeños no voy a poder eso porque posiblemente te pierde el tema de confianza y el tema de empatía. Con ellos hay que generar precisamente eso, confianza y empatía. Entonces, las características del manejo del grupo son totalmente diferentes al respecto en la cuestión de la coordinación de la dinámica grupal. Cuidado, eso no implica que se vaya a perder la disciplina. Se tiene que tener organización y disciplina, son dos cosas muy importantes. El docente tiene que estar organizado en todo momento, sí. El docente tiene que saber qué es lo que va a hacer, sí. ¿El docente puede improvisar? No, no puede improvisar el docente. El docente tiene que aprender a planificar, tiene que aprender a organizarse, tiene que saber los recursos con los cuales dispone y los recursos con los que tiene. Y de igual forma, la cuestión disciplinaria, el docente necesita mantener siempre una disciplina de aprendizaje en el aula. No se puede estar en la chacota, en el relajo, en el que me importismo de dar la espalda al aula de clases. No, no, en ningún momento. Lo que se tiene que hacer es mantener una disciplina adecuada que me permita a mí manejar eso. Cuidado ahí con entender disciplina. Porque por disciplina nosotros siempre entendimos, por nuestra cultura, que todo el mundo arranca de 20, o arranca de 10, o arranca de A. Y conforme tú hagas algo, se te va a bajar los puntos. ¿Qué significa eso? Eso significa que todo resta. Estamos en una cultura de todo resta. Es decir, si tú haces algo, te restamos un punto, te bajamos 2 puntos, te ponemos B, te ponemos C o te ponemos E. Antiguamente, antes de los ABC, se calificaba sobre 10 y antes se calificaba sobre 20. Y ya la gente temía el famoso 3 en conducta, que era casi un tema delincuencial, era el famoso rojo, digamos así, que pasaba, ¿sí? Y eso se daba porque, bueno, se fumaba, se ranclaban, los muchachos a veces cometían ciertos tipos de situaciones que no iban en contra del código de convivencia, ni en contra de la ley, ni de la edad propiamente. En ese sentido, ha cambiado mucho la calificación, no evaluación, la calificación de la conducta del comportamiento a nivel de disciplina. Pero sin embargo se ha mantenido la cultura del todo resta. Yo siempre me he manejado lo siguiente: ¿qué pasaría si en lugar del todo resta cambiamos la lógica, invertimos los papeles y hacemos un todo suma? Es decir, todos arrancamos de cero, todos arrancamos en E, y conforme hagamos méritos por portarnos bien, por atender la clase, por ser buenos compañeros, por ser solidarios en el curso, por ser solidarios con los demás, vamos creciendo cada vez más, hasta llegar a ese 10, hasta llegar a ese 20, hasta llegar a ese A, o llegar a la carita feliz, que es lo que se trabaja en el nivel inicial, al llegar al número de estrellas, llegar a la carita feliz, listo. Sí, alguien podría pensar y decir, pero profe, no, igual estamos en una relación conductista. Por supuesto que sí, totalmente. De hecho, la conducta, justamente por eso su nombre, tiene una base en el paradigma conductista. Lógicamente, es cambio de comportamientos, modificación de conducta, por supuesto que sí. Sin embargo, no estamos trabajando en la lógica del castigo, sino en la lógica del premio. Porque cuando dicen, cuidado, haces algo,
y te bajo la conducta o te bajo en comportamiento, eso estoy yendo al castigo. Pero si por el contrario digo, mira, hagamos méritos para subir en esto, para poder premiarte, es un cambio de lógica. Puede ser, y concedo que sea difícil pensar en una situación de esas, porque primero no existe. Hay ciertos intentos para motivar a través del aula invertida justamente que se están realizando, pero hoy por hoy en educación occidental es muy difícil pensar de esa manera. Sin embargo, les invito a esa reflexión, a que tratemos un poquito de cambiar o de mirar. Estamos en la discusión centro-periferia. Mover lo que estaba en el centro a la periferia y de la periferia al centro, es decir, invertir la cuestión de valores para tratar también de ir analizando, desarmando esta suerte del factor disciplina y conducta que tan duro es, que tan tradicional, que tan sistemático es en las instituciones educativas, y tratar de pensar en otras propuestas mucho más dinámicas, más amigables. No por ello menos exigentes. Cuidado. Y finalmente la actividad institucional, que es otro de los factores, o el último de los factores necesarios para crear un escenario correcto para aprendizaje. Te tiene que ayudar la institución educativa, mínimamente te tiene que dar condiciones dignas. O sea, si tienes un aula que es una casucha de caña y demás, por más que se diga, ah no, pero es que mira que el docente hace su clase y en su cabaña ahí de Bareque, el docente hace una clase magnífica a nivel universitario. Podemos aplaudir y quedarnos en lo romántico de esa frase. Sin embargo, no podemos tampoco negar que para tener una educación digna se requieren condiciones dignas para esa educación. Entonces, no puedes tener tú aulas improvisadas, que es lo que pasa muchas veces en el nivel inicial. Que las instituciones educativas, con el pretexto de decir ya tengo un nivel inicial, agarraron 2 o 3 aulas que les sobraban, pusieron una mallita ahí, un poco de llano, pusieron un columpio, un sub y baja y 2 llantas pintadas, y dijeron, perfecto, vamos a pintar con personajes de Disney y pétele colores a esto y ya está. Y ya está el educador, y ya está el centro educativo infantil, ¿sí? Dales bandiles a las profesoras y listo. Eso no es un tema de apoyo institucional. Eso es haber maquillado un centro educativo infantil. No construiste a propósito eso. Lo que hiciste fue adaptar medianamente lo que te sobraba, ¿sí? Entonces, eso hay que entenderlo también. Si la propia institución educativa no colabora para que tú puedas desarrollar esa actividad institucional de la enseñanza y el aprendizaje de la mejor forma, es difícil hacerlo. Es difícil concretar. El profesor puede hacer todo lo que sea en el aula y 1, 2, 3 veces le va a salir bien, pero aguantarte 1 año, 2 años, 3 años en condiciones terribles, terribles para el manejo de la clase, eso es grave. Yo recuerdo, por ejemplo, una institución educativa que tenía un problema de goteras. Y claro, durante la mayoría del tiempo no llovía en la jornada educativa y resulta que no se sentía el problema. Pero resulta que hay épocas de las lluvias y que era permanente el problema, ¿sí? ¿Saben cuál es la solución que dio la directora en esa institución educativa para niños? Nosotros estábamos haciendo observaciones ahí. Dijo, póngale un baldecito, que mañana ya no llueve. Eso es lo que dijo. ¿Sí? Puede parecer muy chistoso, todo eso y demás, ¿sí? Pero sin embargo, eso demuestra que mi importismo de ver y con los padres de familia, de subir a reparar el techo. No digo que lo haga ella, de subir a reparar el techo, gestionar la decisión, la gestión que tiene que hacer un directivo por ir a reparar un techo o buscar alguna alternativa. Pero no pongas un baldecito, no pongas un baldecito, ¿sí? Es un problema esto. Es un problema la cuestión de la dirección y sobre todo dar las facilidades para ponerse un centro educativo no es fácil, porque tienes justamente que brindar las mejores condiciones para los niños, pero también para los profesores. ¿Cómo quieres que los profesores enseñen si no tienen los insumos necesarios para hacerlo? Te quejas de que los profesores están cansados y tampoco diste una sala de profesores mínima. No digo que pongas el café en masitas todos los días, no estoy diciendo eso, ¿sí? Sería extraordinario, pero no estoy pidiendo eso tampoco. Pero mínimamente tienes que tener un espacio para descomprimirte en el día, y muchas veces eso no pasa. Muchas veces eso no pasa, porque el docente no tiene recreo. El docente en el recreo tiene que estar cuidando que no pase nada. Esa es una situación que sí es conflictiva, que sí es dura, y es una problemática que sí hay que debatirlo en la cuestión del docente, sobre todo
a nivel de educación inicial, ¿sí? Para eso tenemos justamente preparado un cuestionario de reflexión en donde vamos a leer qué es lo que también opinan ustedes al respecto. Bien, esos son los puntos como que principales para crear un escenario de aprendizaje necesario. Desde ese punto de vista, ¿qué es lo que requiere el docente? Y dejo planteado ya para la siguiente clase. Requiere primero gestionar la clase, prestar ayuda pedagógica, generar situaciones de aprendizaje y favorecer grupal la cuestión del trabajo en el aula, ¿sí? Gestionar la clase. Hay un término nuevo que empieza a aparecer, la cuestión de la gestión, ¿sí? Vamos a empezar a revisar los aspectos principales de la enseñanza y justamente empezamos con el tema de la gestión. Esto lo vamos a dejar de aquí para trabajarlo con ustedes la siguiente clase, luego de que hagamos ya el debate en cuanto a los perfiles, ¿sí? Por favor, revisar el aula virtual. En el aula virtual he dejado yo un documento para trabajarlo de manera individual, a manera de encuesta, con algunas preguntas de reflexión que hemos trabajado en esta clase, ¿sí? Completar, por favor, el documento, como tienen, el envío, digamos, de ese link, ¿sí? De ese documento, probablemente de esa plataforma, completarlo hasta el día de hoy, por favor. Ahí se indican las horas en el aula virtual, ¿sí? De mi parte eso es todo, muchísimas gracias, nos volvemos a encontrar el día jueves y espero que se encuentren muy bien.